Ya estamos de vuelta y es momento de hablar del cine de arte o cine alternativo con nuestro amigo Nazario. Nazario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ya listos para ver qué nos vas a recomendar pues el día de hoy. Pues mira, no he ido mucho al cine estos días, he tenido problemas, pero sí quería hablar, por ejemplo, de el primer gran fracaso taquillero de la historia del cine, que fue una gran superproducción que hizo el padre del cine de la historia, que es David Ward Griffith. Y la película se titula Intolerancia. Sucede que Griffith había hecho una película 2 años antes de esta que se llamó El nacimiento de una nación, que lo cubrió de fama. Sí, una película que ahorita se considera muy racista, ¿no? Demasiado, sí. Muy racista, sí. Pero sin embargo, ahí están las lecciones de cómo hacer el lenguaje cinematográfico, cómo narrarte una historia. Después de esta película, muchísimas imitaron esta forma de hacerlo y naturalmente, pues sencillamente él creó las reglas de lo que se llama la gramática cinematográfica. Y entonces decide filmar 4 historias en una sola película que se llamara Intolerancia. Una de ellas ocurría en la antigua Babilonia, otra en los tiempos de Cristo, otra en el siglo XVI, y la última ocurría en el año que se filmó, en 1915. Y entonces la estrena y el fracaso es evidente. Motivo, causa o razón, que los episodios estaban mezclados y aparecían las épocas combinadas. Y el público se quejó de que no le entendían. Y entonces, pues, ¿qué hacer? Porque la película era muy larga, muy costosa, con muy buen reparto, y tenía todo a la mano. Incluso la secuencia de Babilonia es una de las más influyentes en la historia de cómo filmar grandes espectáculos, como ven ahorita en la pantalla. Y sucedió que decidieron entonces armar los episodios por separado y que cada uno fuera de principio a fin, y aún así la película no gustó. Y entonces el fracaso fue tan tremendo que surgió ahí una persona que antes no existía en el cine, el productor ejecutivo, el que decidía que esto no, porque cuesta mucho, porque es inútil, porque no le va a gustar a la gente, bla, bla, bla. Como para darle ese tipo de jaquecas. El control. Y pues naturalmente que Griffith tuvo que pagar esa deuda durante muchos años, pero la superproducción quedó, y cosa curiosa, en Europa sí tuvo mucho éxito y fue de mucha influencia, incluso en donde menos podría esperarse, en la Unión Soviética. Lenin la conoció la película y dijo que los directores de cine debían de verla y hacer un cine así. Tal vez estaba como que adelantado a su época, a hacer una historia no lineal. Como que no estaban muy acostumbrados al público en esos entonces. Ahorita ya se nos hace normal, ¿no? O sea, incluso hay gente que nada más porque una película está contada como que de esa manera ya la consideran obra de arte, y no siempre es así. Era la primera vez que se hacía eso, y además en una película larga. Pero la historia estaba totalmente comprensible, era una condena a la intolerancia. Sí. Y la película, pues con el tiempo recuperó su prestigio, y ahí actualmente se consigue el DVD, es una obra maestra que se puede conseguir todavía, y fue una película infinitamente más aceptable que El nacimiento de una nación. Claro. Pero Griffith, a partir de ese momento, tuvo el control de los productores y ya no pudo hacer películas tan súper costosas ni tan complicadas. ¿Y tú qué nos recomendarías si la queremos buscar? ¿Ver como que la versión original o ver mejor como que la que está como que editada? No, esa ya no existe. ¿No existe? No, bueno. Se quedó la versión original. Okay. No, esa otra nunca no se difundió, creo que en los Estados Unidos. Pero la gente como quiera se quedó intrigada, como ven ahí en las escenas, con todo ese uso de extras, con la de los decorados, con el vestuario y sobre todo con el movimiento de actores, porque Griffith sabía dirigir. Y es más, cuando Griffith hace esta película, nace una palabra que antes no existía, bueno, una expresión, movie star, porque se les llamó así a las figuras que atraían gente, porque decían, ya la vimos en esta película, ahora veámosla en esta otra, y ya que nos gustó aquí, pues nos sigue gustando acá. Y entonces ahí aparecen las motion picture stars. Sí, y ahí tenemos el otro caso. Y luego aparece
Aparece luego la superproducción que está hecha con todo cuidado, con todos los adelantos ya de la época sonora, y lo que el viento se llevó, toda se debe al talento del productor David O. Selznick, que no solo la produjo, sino que también dirigió algunas escenas. Y él tuvo 3 directores para hacerla, aunque nomás le dieron el crédito a uno. Pero la película fue un éxito a nivel mundial. Claro. También era racista, también era clasista, tenía sus efectos. Bueno, ¿qué obra no las tiene? Vamos a decirlo. Y se volvió famosa mundialmente la actriz, que ni siquiera era norteamericana, sino inglesa, Vivien Leigh, y Clark Gable quedó como el galán definitivo maduro. Sí. Y entonces esta película, ¿sabían ustedes cuántos sobreviven? ¿Cuántos? 1. Una actriz que se llama Olivia de Havilland, que acaba de cumplir recientemente 100 años, Sí. y es la única sobreviviente de toda esta magnífica superproducción. Entonces, hacer superproducciones implica un riesgo, Claro. de que no guste. Ajá. Y además, los norteamericanos hacían en aquel entonces 1 o 2 superproducciones por década. Ahora hacen unos 4 o 5 por año. Pues algunas por eso fracasan y otras tienen éxito. Excelente, pues ahí están Eso es esos- lo que pasa pues con el caso de la superproducción, que tiene que hacerse con mucha inteligencia y a veces esperar que el público la acepte o no. Pero aquí desde el principio, lo que el viento... Ochoa Díaz. Ay, ¿quién más tenemos? Gabriel Olivo González. Delia Agustina Ramírez Padrón. Ustedes son los ganadores y las ganadoras para un boleto doble para esta función de Annie Bruno. Cinépolis Garzada, 8 p.m., como ya mencionó Juan. Martes 28 de Martes agosto. 28, perdón. De agosto. Vayan con su identificación y ya los dejarán pasar. Así es, y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la otra semana aquí en Butaca 28 con más información de todo el cine, mientras que sea aquí con TV Nuevo León disfrutando de todo su contenido.